con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Con Dios, yo le pido a Dios con todo mi corazón que por favor, Señor, que mande ángeles especiales en estos tiempos, Padre. Necesitamos tanto de ángeles especiales, Señor. Necesitamos, Señor amado, porque hay tanto problema a nivel mundial, Señor. Que ya no tengan miedo, Señor. Que no tengan miedo, que eso no es la primera vez que pasa en el mundo, Señor. Y hemos pasado pues situaciones difíciles en Guatemala porque la gente es bien trabajadora, bien valiente, bien emprendedora, Padre. Que nos des paz a nuestro corazón, no solo en Guatemala, sino que en todo el mundo, Padre. En el nombre de Jesús amado. Sabemos, Padre, que Dios puede cambiar los tiempos y las edades, Señor. Él puede intervenir en cualquier situación y tenemos que tener esa confianza en que Él es todopoderoso, Padre, y que no hay nada imposible para Él. Te quiero pedir perdón, Señor, si hemos violado leyes espirituales que estén afectando al mundo entero, Padre. Yo sé, Señor, que hemos violado estas leyes, porque siempre que viene una plaga era porque habíamos hecho algo que te desagradaba, Padre, que habíamos hecho algo que no te gustaba, Señor, y tú querías, Señor amado, como para que reflexionáramos, que pusiéramos atención a lo que estaba pasando, Padre, y que corrigiéramos con arrepentimiento y perdón, Señor. Yo te pido hoy perdón con todo mi corazón, Señor, y te pido, Señor, por aquellas personas que quizá hay violencia en el hogar, Señor, con un padre, con una madre, con un esposo, una esposa, con lo que sea, Padre, por favor, ten misericordia de esas familias, Padre. Ten compasión de ellas, Padre. Por favor, Señor, ayúdanos a ser personas con mansedumbre, Señor, con benignidad, Señor amado, que son cualidades tan hermosas que vienen de tu presencia, Padre. En el nombre de Jesús te pido por aquella gente que nos está escuchando y que necesita una sanidad, Señor, una sanidad de su alma. Yo siempre he estado convencida, Padre, que la gente puede tomar toda la medicina, pero si su alma no sana, Señor, siguen sus emociones enfermas, sus sentimientos, sus pensamientos, Señor, sus palabras. Y te pido, Padre, perdón, por favor, por tanta violencia a nivel de las palabras, Señor, en todo el mundo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Yo sé, Padre, que de nada le sirve al hombre tomar toda la medicina, visitar todos los médicos, si no, Señor, examina su corazón, examina su manera de ser, Señor, es por gusto, Señor amado. Por eso te pedimos hoy una intervención divina, una intervención de lo alto, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, y que pongas su mano de sanidad, como lo hiciste con tanta gente, que cuando se arrepentía en ese momento, Señor, tú la sanabas, como lo hiciste con el rey Ezequías, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Yo no sé si se recuerdan ustedes de ese rey que yo comenté, no era rey, pues, como dicen Ezequiel, sino que me pusieron ahí Ezequiel, no era rey Ezequías, o sea que él tuvo un problema. Y entonces dice la palabra de Dios que él era un rey extraordinario, inclusive pues él impactaba a la gente porque buscó mucho a Dios, que todos lugares altos y todo. Pero vino él y cometió un error, que cuando Dios lo bendijo tanto, se llenó su corazón de soberbia y altivez. Y si usted quiere entender cómo es ese proceso, escucha el tema del día viernes, porque voy a hablar de las 4, ¿cómo decirle? Cualidades tan negativas en el ser humano que cierran para que la luz no pueda pasar a nuestro corazón y a nuestro entendimiento. Porque es algo tan increíble, Señor, lo que pasa. Tenemos que entender que hay cosas que a Dios, que no es que a Dios no le agrada, sino que a mí me hacen tanto daño como hija de Dios. Y una de ellas es eso, Señor, de llenarme de soberbia, de altivez cuando tú ya me bendices, que no me pueden decir nada, porque yo entonces me pongo pero alteradísima, como hizo el Señor, que le tiró el incensario, Señor amado, al profeta, Señor. Yo te pido, Padre, por favor, que tengan misericordia de nosotros y que nos ayudes a ser personas, Señor amado, personas pues amables y con un espíritu afable y apacible, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Yo creo que Ezequiel no fue el que hizo eso, sino que fue el rey Usías. Que él pues, cuando vio pues que tenía mucho poder y todo, entonces él hizo eso de que le tiró el incensario pues al profeta de Dios, porque estaba enojado por lo que había pasado. Y entonces vamos a buscar lo del rey Usías, que está ahí aparece en Isaías 6, pero también aparece en otro lugar.
cuando está pues lo que él hizo aparece en Crónicas o estará en Reyes. Entonces, mis hermanos, y este rey es muy importante porque fíjese que tenía tan impactado a este Isaías, que Isaías se olvidó de que había Dios por andar detrás de él, que estaba tan asombrado de ver cómo Dios lo había bendecido, los milagros que se hacían en ese tiempo. Entonces él se olvidó de su llamado. Y por eso Dios pues permitió que se muriera rey Usías para que Isaías pudiera volver pues a su llamado divino. ¿Sí? Entonces vamos a ver en este momento aquí, ¿dónde está? Estamos en Isaías capítulo 6. No, es que eso no me interesa porque ya dije ahora cita, es donde él hizo eso, donde él pues eso yo quiero pues que lo que él hizo cuando era rey. Aquí estamos viendo que pues ya en Isaías 6 fue cuando Dios ya había muerto Usías. Entonces Dios lo llamó para que recordara que tenía un llamado y lo hizo de una manera así tan maravillosa, tan amable Dios, ¿va? Para que él reaccionara. Segunda de Crónicas 16, 29. 26, 19. Vamos a ver. Vamos a ver aquí, vamos. Dice, esto enfureció a Usías. Sí, es. Entonces es antes. Antes, doctor. En el 17. Detrás de él entró el sumo sacerdote Azarías. No es antes, es cuando él se puso molesto. El incensario. Dice, construyó en Jerusalén el rey unas máquinas diseñadas por hombres ingeniosos y las colocó en las torres y en las esquinas de la ciudad para disparar flechas y piedras de gran tamaño con poderosa ayuda de Dijiste Dios. que era Segunda de Crónicas 26, 19. Sí, es del de 16. Sin embargo, Segunda de Crónicas 16 al 21. Sin embargo, cuando aumentó su poder, Usías se volvió arrogante, Ahí está, ¿ve? lo cual lo llevó Y fíjate que a la hasta dónde regresaste. hasta el 16. Sí, ahí está. ¿Ya ves? Eso es lo que hay que hacer cuando Dios 16. pide algo. Solamente ponen ahí, Usías tomó el incensario y se lo tiró al sacerdote, punto. Eso es lo que ya sale esta cita y todo. 20, 16, ¿eh? Y al Dice, 21 dice. Se llenó, dice, y se volvió muy arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. Es que fíjate que esa es la cosa que la gente no entiende, porque ahí está el ego operando en toda su magnitud. Es como decirle, el ego no soportó su ego. Y eso es lo que voy a hablar el día viernes, para que a veces la gente se deja llevar por su ego y entonces el ego la mantiene en el pasado. La mantiene ahí recordando lo que le hicieron, recordando todo lo que sufrió, recordando todo lo que no vivió, todo lo que hizo, todo lo que no pudo hacer. Y ahí se mantiene en el pasado, pero es la arrogancia del hombre que no permite, le quiere uno decir a una persona, mira, fíjate que a mí me ha costado mucho con mucha gente que le digo, tú tienes que corregir porque por eso es que te está pasando tanta cosa. Es que lo que pasa es que esa señora, usted no puede entenderme porque no está viviendo eso, ese hombre, ese viejo, ese aquí. Y mis hermanos, esa persona te está ayudando a que tú subas de nivel, a que tú cambies tu vida. Esa persona te está ayudando a ponerte enfrente lo que tienes que corregir. Entonces a mí me afecta mucho y me preocupa porque son los espejos que Dios manda. Yo voy a dar un seminario en la iglesia. Amén. ¿Sí? Sobre los espejos y las sombras, porque es cierto. Fíjense que, por ejemplo, estaba estudiando un tema, que todas las letras hebreas tienen sombra, pero la sombra buena y sombra mala. Ajá, porque tenemos pues una luz pues circundante, la horma aquí, pues, sí, y también tenemos una luz que es opaca, ajá, que es la sombra, y siempre todo tiene lo mismo, o sea, lo que sea tiene esa sombra, y tenemos que revisar qué sombra tenemos nosotros, pero tener conciencia, pedirle a Dios con algunos comportamientos que Dios va a darnos mucha luz para que lo podamos ver, pero la gente no se fija pues en nada de eso. Entonces, por favor, mis hermanos, Se rebeló contra el Señor Dios de sus antepasados y se atrevió a entrar
en el templo del Señor para quemar incienso en el altar. Antes se atrevió porque no era una cosa que él pudiera hacer. Ahora Dios nos ha constituido como reyes y sacerdotes, pero antes no era así. Estaba bien delineada pues lo que hacía un sacerdote, lo que hacía un rey. No podía un sacerdote entrar a la presencia de, si el rey no se lo permitía, pero tampoco el rey entrar a un lugar sagrado, a un lugar santo. Entonces había como Un decir, límite. un límite de ambos, ¿va? Entonces aquí él pues quería, ya se creía hasta un sacerdote, ¿no? Pensaba que nadie, como era rey, que nadie podía pues ordenarle a él que no hiciera algo. Doctora, o sea que ahí él cruzó la línea roja. Pero yo quiero que la gente haga énfasis cuando mire qué fue lo que le pasó, porque le pasó algo tremendo, Sí. ¿verdad? O sea que fue la soberbia de su corazón que le pasó algo muy, muy tremendo. O sea que leamos aquí en la otra Biblia. Sí. En el 17. 16. 16. 26, 16. Pero cuando se hizo rico, su corazón se ensoberbeció. Y eso es lo que le pasa a mucha gente, que viene y la bendice bastante y ya no quiere, pero ni siquiera, yo he visto gente pues que hasta sale por otro lado para que nadie le hable. Entonces no tenemos que hacer eso, mis hermanos. Es cierto que a veces la gente agobia, porque siempre la gente, como decía un varón, siempre la misma gente la que pide oración, la que pide, porque no cree en Dios. No tiene fe para creer en Dios, que acercarse a Él mismo y decirle a Dios a contar en su historia: Padre, yo tengo este problema, necesito tu ayuda, por favor, sino que quieren que el pastor lo haga todo. Pero también tenemos que entender a la gente que se acaba de convertir, que a veces necesita que se le atienda. Ujú. Amén. Sí, así es. Obrando inicuamente y transgrediendo los preceptos de Dios su Creador, Sí. pues llegó a entrar en el templo de Dios para quemar incienso sobre el altar del incienso, valga la redundancia. Y el sacerdote Azarías entró y le dijo: este no es tu lugar, oh rey, ni te está permitido a ti quemar incienso a Dios, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, Sí. que son santos para quemarlos. Sí. Sal del templo del incienso, porque has prevaricado. Incienso. Sí. ¿Puedo leer aquí, doctor? Sí. Vamos a ver aquí. Verso 17 dice: detrás de él entró el sumo sacerdote Azarías, junto con 80 sacerdotes del Señor, todos ellos hombres muy valientes, quienes se les enfrentaron y le dijeron: no corresponde su majestad quemar el incienso al Señor. Esta es una función de los sacerdotes, descendientes Es que es de Aarón. incienso. Ah, Sí. Por eso, incienso. yo lo repetí. Incienso, dice aquí. Así es. Incienso. Del Señor, esa Con el función. perdón de la gente, pues que lo estaba yo corrigiendo porque yo recibí dicción, ¿va? Porque Amén. porque a veces cometemos errores al leer. Tenemos ya una forma de hablar de las costumbres de nuestros ancestros y a veces se nos pasan esos detalles cuando leemos algo en público, ¿no? Es incienso. El Señor es una función de los sacerdotes descendientes de Aarón, pues son ellos los que están consagrados para quemar el incienso. Salga usted ahora mismo del santuario, pues ha pecado y así Dios el Señor no lo va a honrar. Pero enfureció a Usías, verso 19. Enfureció a Usías, quien tenía en la mano un incensario listo para ofrecer el incienso. Pero en ese instante, allí en el templo del Señor, junto al altar del incienso, verso 19, dice: esto enfureció a Usías, quien tenía en la mano un incensario listo para ofrecer el incienso. Pero en ese mismo instante, ahí en el templo del Señor, junto al altar del incienso y delante de ellos, la frente se le cubrió de lepra. Léalo en esa versión, hermano. 19. 19. Sí. Verso 19. 19, ok.
Entonces, Usías, que llevaba un incensario en la mano para quemar el incienso, se llenó de ira contra los sacerdotes y dio órdenes de los que echaran fuera del templo. Y en ese momento le brotó lepra en la frente, en presencia de los sacerdotes, en la casa de Dios, junto al altar del incienso. Entonces, Azarías, el sacerdote, y todos los santos lo vieron, y he aquí que salía a toda prisa, porque se había dado cuenta de que Dios lo había herido. Y el rey Usías fue un leproso hasta el día de su muerte. Vivió leproso en el completo aislamiento, por haber blasfemado contra la casa de Dios. Y su hijo Jotán se hizo cargo de la casa del rey y juzgó al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías, los primeros y los últimos, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amoz. Y durmió Usías con sus padres y los sepultaron en una tumba, no en los sepulcros de los reyes, porque decían, es leproso. Y Lotán, su hijo, reinó en lugar suyo. Amén. Sí. Entonces, el sacerdote Azarías y todos los sacerdotes lo vieron, y aquí salía a toda prisa, porque se había dado cuenta de que Dios lo había herido. Sí. Y el rey Usías fue un leproso. Es que fíjate que yo quiero que la gente observe un acto que se comete en contra de Dios, todo lo que provoca, todo. Es que la gente a veces piensa como que fue lo que hizo fue una cosa tan simple, porque él hubiera podido pensar, pero soy rey, yo pude haber, pues si lo que hice no es para tanto, ¿va? Pero era una persona contra una persona, pues a veces la gente lo señala a uno, lo juzga a uno, lo critica y no sabe lo que está haciendo, porque tiene consecuencias severas. Porque estamos tocando a un siervo de Dios y uno no sabe si aquello es cierto. Una vez yo vi a una señora que yo pues había asistido a una iglesia, fíjese, y había conocido a una señora que era muy buena, una gran mujer de Dios. Y en eso vino y yo llegué pues a que hiciera un vestido a mi hija y me dice la señora, ya supo usted lo que hizo la fulana de tal, así la fulana. Entonces yo sí, pues lo sabía, le dije, no sé nada. Pues no me voy a contar nada de él, porque cuando uno toca a un siervo muy delicado. Y empezó la señora peor, empezó a decir un montón de cosas. Entonces vienen mis hermanos, pues yo la semana siguiente tenía que llegar porque mi hija estaba pues que se iban a tallar el vestido. Y fui, y que si me dicen, fíjese que ella se cayó del segundo nivel y se quebró los pies y se quebró las manos. Así es que no la puede atender, pero está grave. Es muy delicado, mija. Eso uno no mira como que fuera tan serio tocar a un siervo de Dios, señalarlo. Yo, por ejemplo, que Dios me ayude a nunca señalar a ningún siervo. Yo nunca me atrevería por televisión ni nada, porque son siervos de Dios. Y uno no sabe la verdad. Hay gente que a veces es muy especulativa, muy mentirosa y dice cosas que no son. Fíjese que una vez, por ejemplo, a mí me llegó a recoger el hijo de una amiga que me había invitado a almorzar. Era un niño que yo conocí desde que era un chiquitillo recién nacido. Entonces nos comunicábamos mucho. Le dijo, mira, andate a Maite porque se quedaba cerca para que venga a almorzar aquí. Entonces, ¿y qué si una persona me vio de otra iglesia? Ya parece que la pastora ya se consiguió un su chavo. Y nada que ver, sino que era un patojito, así como de 16 años, y él era un patojito que yo conocía hasta de recién nacido, tú sabes, ¿verdad? Yo soy muy amiga de esa familia y ese jovencito, pues yo le tengo un gran cariño, ¿verdad? Pero él solo fue a traerme porque su mamá se lo pidió. Sí, ya la gente hablando, ¿verdad, sí, pastor? Ya pues así, y eso me lo fue a decir otra. Dice fulana de tal que a usted la vio con un chavito y no me vio, sino que vio que yo me subí al carro porque llegó a la iglesia. Sí, llegó a la iglesia, pero lo dicen con mala intención y eso es muy delicado. Y si ustedes pues quizás no se han fijado en algo que está pasando con ella, pero es que es muy delicado enseñar a un siervo,
porque a mí no me consta por mi mente, pues jamás hubiera pasado una cosa tan, que yo he sido una mujer muy cuidadosa con mi testimonio, Así es. ¿verdad? Sí, Me así cuido es. mucho con mi testimonio porque yo sé que soy una mujer que salió por televisión mucho tiempo, sigue saliendo, y pues y por lo menos delante de Dios tengo que guardar mi testimonio de cualquier manera. Así es. No, que no es delante de los hombres, sino que de Dios. Pero eso a mí me afectó porque, ¿y qué dicen? Dijo, sí. Pero así como, y Sí, así como, sacando. y es que dice que usted andaba con un chavo. Así, oh. Sí, entonces hay que tener cuidado Demasiado. para que miren la repercusión Así de es, todo la eso, fíjate. repercusión. Exactamente. Doctora, hay un pasaje, dijo que usted señaló no hace mucho ese pasaje, Sí. donde dice que el rey David tuvo un encontronazo con una persona y las personas que iban con él querían que Sí, actuara. O sea, pues que estaba molesto y dijo, ¿quieres tú que pues como que lo matara? Porque Ujú. estaba pues insultando al rey cuando el rey pues parece que lo sacó su hijo del palacio. Y cuando lo sacó del palacio, entonces empezaron pues, empezaron a gritarle unas personas. Y le dijo el general, ¿quieres que haga algo con él? Déjalo porque me está hablando Dios. ¿Ya? Y esa es la conducta de un verdadero rey, ¿va? Que quizá todo lo que pasa en nuestra vida, y ahí es donde yo estoy así como un poco como preocupada de la gente que me dice a mí, pero gente que me va a escucharme hablar, que va a seminarios, que llega todos los domingos a la iglesia, o por lo menos llega seguido, y entonces me dice, es que fíjese que me están haciendo eso, que me están haciendo aquello, que ya no aguanto, que no sé qué, que no sé qué. Entonces digo, ¿y no te has puesto a pensar por qué te está pasando eso? Ay, sí, es que es una injusticia. No, señora, es lo que tienes que corregir en tu vida. Está hablando Dios claramente lo que tienes que corregir. Y eso es lo que la gente no entiende. Fíjate que a veces se casa con un varón y el varón cambia con ella y se empieza a portar así como un poco grosero, un poco déspota, y no sabe ella que le está mostrando lo que tiene que corregir porque la quiere elevar. En ese hombre hay un maestro que quiere enseñarle algo. Amén. Está una presencia que quiere corregir lo que ella tiene que corregir, quiere mostrarle lo que tiene que corregir, pero ella no entiende. Entonces, a mí me cuesta mucho lidiar con eso porque hasta me canso de hablarles si no hacen caso. Sí. Inclusive con gente que es conocida mía, pues de muy cerca de mí, me pasa eso, porque yo lo entiendo perfectamente. A mí todo lo que me pasa, entiendo que es para mi bien, y yo espero dar un tema pues el día domingo en la iglesia concerniente a todo eso, porque hay que entender exactamente por qué nos pasa todo. Pero la gente, aunque uno se lo diga, no sé si están así, parece que estuvieran atentos a la palabra, pero no están atentos, están pensando en otra cosa, Así es. de que su trabajo tal cosa, de que su mamá tal otra, de que el novio no es, que dónde andará, el marido, pero no ponen atención. Entonces se siente uno como un poquito a veces como desilusionado, ¿no? Sí, Porque gente que uno piensa que es inteligente, no tendría que preguntar eso. sí. Por eso, pastora, es que usted nos ha repetido tantas veces que dice lo que decía Josué, ¿verdad? Sí, En el pues. libro de Josué, Ujú. poner atención a la palabra, atentamente. No, si Dios le dijo, pues, Dios le dijo a este Saúl, porque el poner atención es mejor que los sacrificios, ¿verdad? Porque la gente se sacrifica a veces su matrimonio, que sacrifica un hijo, sacrifica tal cosa, porque no pone atención a la vida, no pone atención a esas cosas que le están pasando. Sí. Yo revisé mi vida cuando entendí ese proceso de corrección y me di cuenta de que exactamente Dios mandó a la gente perfecta. Era gente que tenía que estar en mi vida. Amén. Si yo volviera a hacer como una vez que yo recibí un curso de terapias, pues muy bueno, a nivel de abandono. Entonces estaba ese curso, eso era lo que tocaba dentro del protocolo. No fue que yo me fui a buscar ese tema, sino que dentro del protocolo, una de las cosas muy dolorosas es el abandono, es la humillación, es la injusticia, ¿verdad? El rechazo. Son heridas que afectan mucho Sí. al niño, ¿vale? Afectan mucho. Sí. Y no es al niño, sino que es la programación que traemos, cómo la interpreta la programación, ¿verdad? Entonces, se le llama niño interior, pero es una programación que traemos ya pues de lo que hemos vivido desde que la célula familiar se formó. Entonces vino y entonces, pero en eso yo estaba hasta distraída porque yo me hago la que no quiero pasar así que como para dar una demostración de lo que pasó en mi vida. Y mucha gente pues dice, ¿quién vivió celos? Ah, yo y un montón, ¿va?
Pero a mí no me gusta eso, no sé, mi temperamento así es un poquito como, no sé, como en esa área no me gusta. Yo estaba así recostada con un suéter verde, me recuerdo que estaba así, y me dicen, tú Maite, me dijo, es exactamente lo que tienes que pasar. Y yo me quedé asustada porque la instructora no me conocía mucho, era uno de los primeros protocolos que estábamos recibiendo. Y pasé, y entonces yo comenté pues pero ellos estaban, una pareja de terapeutas hasta me invitó a cenar esa noche, era su aniversario de bodas, pero me dice, Maite, en mi corazón me afectó tanto lo que dijiste, pero más me afectó ver que lo dices con tanta, como que eso ya no, a ti ya no te afecta, como que ya tuviste una gran sanidad, me dijo, ¿eh? Natural. Y ella quería saber cómo era que yo lo había podido, ¿cómo le dicen eso? No sé, gestionar. ¿Cómo había gestionado esa situación de pasar por tanto abandono? Porque comenté pues que yo me había sentido abandonada por ciertas personas en mi vida, pero casi todas. Y porque había, en el hecho que se habían muerto en un momento más difícil de mi vida. Todas. Y que si mi esposo también había muerto en ese momento, así. O sea que cuando yo llegué tenía meses de ver que mi esposo había fallecido y todas fueron en una forma súbita, que yo no tuve tiempo de hacer nada. Mi abuelita que tanto me amaba vino a Guatemala y vino solo a verme porque yo era su nieta amada y aunque le duela a muchas personas, yo era su nieta consentida y que sí, eso fue el día domingo, estuve con ella, almorcé, yo les regalé 20 quetzales que fue a comprarse su plancha eléctrica, dicen. Ella estaba re feliz con su plancha y se va de planchar y que se le dio tétano el día siguiente y murió. Doctora, o sea que esas personas en su vida han sido muy significativas. Sí, muy significativas y entonces cada una ha muerto, mi padre murió en un accidente, entonces, y era un padre que yo amaba tanto, que respetaba y que era para mí pues lo que tenía, ¿verdad? Porque ya mi abuelita había fallecido. Entonces, mi hermana Lucy, pues que yo quería tanto, pues murió en un lapso pequeño, corto. Entonces todavía ha sido así en mi vida como muy súbito, y mi esposo murió de un infarto. O sea que todas mis despedidas no había tenido tiempo de nada más. No que solo una noticia en frío, mire, pasó tal cosa. Entonces, pues estaban ellos sorprendidos porque a mí no ¿cómo decirlo? Conté como una forma de darle gracias a Dios por todo lo que había pasado en mi vida, porque yo vine aquí a pasar todo eso. Y en eso me dicen a mí, conté lo de mi madrastra, que también pues fue parte de mi vida, pero sí que ella se portó un poquito dura conmigo, pero yo sentía que tenía que estar agradecida con ella porque me enseñó muchas cosas que me han servido demasiado. Algo que yo le agradezco con toda mi alma es que me enseñó a tener sentido común, que es algo tan, como decía ella, Maite es el sentido menos común de la gente, porque no tiene sentido común. Y yo, pues toda la gente que has convivido conmigo se da cuenta que rápido encuentro una forma de resolver algo, pero así como que súbitamente me viene a la mente, porque ella me exigía que yo tuviera sentido común. Entonces como que me acostumbré. Entonces viene ella y me dicen, ¿y usted qué haría si volvieran a nacer? ¿Qué harías, Maite, si volvieras a nacer? Le pediría a Dios los mismos papás y que apareciera también en mi vida la señora María Linda Díaz. Amén. ¿Pero por qué? Porque ella fue mi gran maestra. Entonces cuando dije eso, dije, así es que a ella la quiero honrar, porque ella me enseñó todo lo que tenía que corregir. Yo no sabía nada de terapias en ese momento. Entonces como ella era una terapeuta profesional, se quedó asombrada. Y también la pareja que me llevó era una pareja pues de terapeutas profesionales, ¿va? Con mucho conocimiento. Y entonces ellos estaban asombrados que era la primera vez que estaba recibiendo terapias. Y que yo dije, yo si volviera a nacer, le pediría a Dios con mi alma que apareciera ella. Porque ella fue la que para mí fue una madre responsable. Porque madre responsable no es aquella que te alcahuetea, sino que la que te instruye exactamente lo que tiene que instruirte, la que te corrige lo que tiene que corregirte, la que te dice no cuando debe decirte no. Y así fue ella. Entonces dije, así es que ella me enseñó muchas cosas, a tener disciplina, sentido común, a ser una mujer con iniciativa. Entonces yo estoy muy agradecida con ella y quisiera que apareciera otra vez en mi vida si vuelvo a venir aquí a la tierra. Entonces esa fue y entonces estaban ellos asustados porque no lloré, yo no puse a hacer ningún escándalo, sino que dije que le agradecía a Dios todo lo que me había pasado porque todo había sido para mi bien. Porque Dios quería como elevarme
a un grado más alto de lo que, a un nivel más alto, a nivel espiritual sobre todo, y a un nivel emocional, causarme una sanidad más profunda. Sí, Ujú. Yo lo tomaba así de esa manera, como que quería él elevarme a mí a un nivel pues más alto espiritual y más alto a nivel emocional, donde yo pues pudiera no actuar con tanta opacidad. Entonces se quedó así, entonces ellos tenían así como asombrados, ¿va? Y me dijeron que me querían invitar a cenar allá pues en Antigua. Y me recuerdo que el varón me regaló a mí una piedra de color morado, así, pero pura piedra. Sí, pues. Sí, me la regaló con oro blanco, bien linda la piedra, y la tengo yo. Y me dijo, Maite, la quiero regalar porque esa es lo que tú representas, esa es tu misión. Porque ¿cómo cuentas eso con tanta propiedad si tú no sabes de terapias? Nosotros somos instructores, pues. Sí. ¿Y cómo es que lo dices con tanta propiedad? Entonces nos está dando una lección que a nosotros nos cuesta asimilarme. Pero yo ya tenía tiempo de estar en el ministerio, ¿ah? Sí, pues. Ese fue el año 2000, como 2002, 2001 cuando fue eso. Sí, pues. Y yo pues ya tenía yo desde el 89 de estar en el ministerio y de predicar mucho más. Amén. Doctora, o sea, todas las personas que llegan a nuestra vida es porque el Padre las ha preparado de antemano, porque esos son los maestros ¿Qué tenemos? claves que nosotros O tú vas a necesitamos. ser tu maestra, ¿verdad? De alguna manera vamos a ser maestros o vamos a ser alumnos. Entonces es importante entender eso. Entonces, por ejemplo, en el caso de rey Usías, Sí. pues definitivamente que no esperaba que el otro le dijera tal cosa, pero le estaba señalando su defecto. Así es. ¿Te das cuenta? Sí, Le estaba correcto. señalando, no te corresponde a ti hacer esto, rey, ¿no? Sí. Le estaba señalando sus límites, pero también qué es lo que no tenía él que hacer. Sí. Llenarse de tanta soberbia para querer hacer lo que se le daba la gana. ¿ya ven? Pero como dice usted, doctora, ahí estaba trabajando mucho el ego, ¿verdad? El Exactamente, gran ¿verdad? oponente. Sí, pues, y el problema del ego es que lo que quiere es mantenerte a ti como en lo que él dice, ¿verdad? No en lo correcto ni en lo que te va a favorecer a ti, no con lo que te va a elevar, sino que lo que te va a aplastar, porque te mantiene muchas veces en el pasado, y eso es lo que voy a dar yo el día viernes, este viernes. Sí, pues. Es que espero que la gente lo escuche porque es un tema muy hermoso, ¿no? Amén. Doctora, Sí. y también hemos aprendido a través de las enseñanzas, y usted nos ha dicho que el ego es el que pone cortinas para que nosotros no veamos la verdad. Sí, porque te vuelve opaco los ojos, ¿va? Amén. Pero, por ejemplo, en el caso de rey Usías, porque estábamos hablando de Isaías, que Isaías andaba con él y lo tenía como muy seducido el rey Usías. Y dice Isaías, si leemos ahora sí leamos Isaías 6, capítulo de versículo. Sí. Segunda de Crónicas 26, del 16 al 21. Sí. Sí. Porque es bien importante esa cita. A mí siempre me gusta repetir las citas porque a veces yo quiero, no que tengo que volver a recordar más o menos la enseñanza para las citas, y a mí me gusta repetirla, ¿va? Segunda de Crónicas estamos leyendo 26, 16 al 21. Porque es importante, es que yo Mirna sabe que me propuse ahora estar dando, pues hablando de algunos reyes y patriarcas y todo, para que la gente observe, ¿va? La próxima vez voy a hablar yo de Abraham, para que vean que cada uno tuvo que corregir y cómo fue su corrección, y algunos sí se dieron cuenta exactamente rápido de qué estaba pasando con esa adversidad que llegó a su vida. Porque nuestra adversidad es como un telegrama de amor del Padre para decirte, mijita, tenés que corregir esto, mi amor, ¿va? Pero uno se pone se pone así, y entonces ya no pone oídos a la verdad. Y eso es lo que está pasando. Amén, Ujú. doctora. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.